Bienvenidos todos a este salón de actos Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Muchos me imagino que serán ya no la primera vez que vienen por aquí. Para los nuevos, decirles que esta casa es la casa regional más antigua del mundo. Estamos desde 1861 en funcionamiento y somos de las entidades privadas que más actos culturales realizamos al año. Sean bienvenidos y esta es su casa para lo que necesiten. Hoy estamos aquí, el motivo es la presentación de un libro, una novela, La caza de los truenos. Lo va a presentar Eulalia, que desde luego a ella no hace falta que la presentemos, porque ella es amiga de la casa. Es una profesora ya jubilada, aunque sigue en actividad totalmente, es imparable, incansable, es socia de Jefrema, es una investigadora incansable sobre la invisibilización de la mujer y amiga de esta casa, ya nos ha acompañado muchísimas veces. Y Pablo también ya lo hemos tenido aquí hace menos de un año, precisamente el día del libro del 25 estuvo aquí presentándonos otra novela suya, Dos Patrias, y ahora vamos a por su segunda novela, creo que es, ¿no? Es la tercera, pero... Bueno, sí. La segunda que presentamos aquí. Sí. Y mejor que sean ellos los que nos hablen sobre el tema, que me parece que además es muy interesante. Les paso a Eulalia. Buenas tardes a todos, muchas gracias Pilar, muchas gracias al Centro Asturiano. La verdad es que como buenos asturianos sois muy acogedores y de verdad, yo no soy asturiana, aunque las reliquias de Santa Eulalia están en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, entonces algo asturiano tengo, pero bueno, la verdad es que me siento de Asturias y me siento del Centro Asturiano. Y bueno, estamos hoy para, como ha dicho ya Pilar, la secretaria general, estamos aquí para presentar un libro estupendo, maravilloso, emocionante, cautivador, feminista. Y entonces, pero antes, bueno, pues La caja de los truenos, de Pablo Fernández Miranda, y antes de meternos en harina, vamos a abrir un poco de boca con una pequeña predicción que sí la teníamos anunciada, ¿vale? Sí, es muy cortita, pero yo creo que como aperitivo nos va a ir bien. Universitarios contra la dictadura. Ellos fueron la mecha que prendió la llama definitiva. Las calles volvieron a ser, una vez más en la historia, el principal escenario de la lucha. Cientos de movimientos aglutinados se convirtieron en uno por una causa común: acabar con el régimen franquista. Asambleas, huelgas, ocupaciones marcadas por la represión policial y la muerte de algunos manifestantes. En noviembre del 75 murió Franco, pero las torturas y la represión no pararon. Fue a partir de aquí cuando se empezó a poner cara a las víctimas y a verbalizar lo que tantas personas habían sufrido en silencio todos esos años. Esta es Amparo Arangoa, una de las víctimas de Jesús Muñecas, capitán de la Guardia Civil. Sus fotografías recorrieron medio mundo y mostraron lo que ocurría en España. Un año después de estas imágenes llegó la tan ansiada y reclamada Ley de Amnistía en 1976. Bueno, pues como veis, esta es una proyección con distintas imágenes, la mayor parte de las cuales están recogidas en el libro, porque realmente el libro habla de muchos de estos hechos que recoge la proyección. Entonces, bueno, primero decir unas breves notas de Pablo Fernández Miranda. Como ya he dicho Pilar, es articulista, es escritor, esta es su tercera novela, es investigador. Yo lo considero realmente un historiador porque esta obra, por ejemplo, es igual que Dos Patrias, es fruto de una intensa investigación documental en fuentes primarias y secundarias, y realmente eso es lo que hacen los historiadores, de manera que lo que ha hecho Pablo es tal vez acercar al gran público la ardua historia, que muchas veces está cargada de muchos datos, y la hace más inaccesible al gran público y en general, no se queda siempre en el mundo de la academia. Entonces a mí me parece que sus novelas son en ese sentido un guiño al gran público y un acercamiento de la historia con H mayúscula
pues a la gente normal y corriente como todos nosotros. Lo que pasa es que en este caso lo que hace, bueno, es La caja de los truenos es una narración, es una novela histórica sobre la transición. Cuando decimos la palabra transición, realmente casi se abre una caja de los truenos, ¿no? Todos sabemos una caja de Pandora, ¿no? Y sabemos que la caja de Pandora es que se abre, Pandora abre la caja y salen ahí todo tipo de males, y tienen que terminar de salir todos esos males para que llegue esa paz y llegue esa tranquilidad, ¿no? De manera que bueno, yo creo que lo que hace Pablo es analizar todos esos males de los últimos años del franquismo y de los primeros posteriores a la muerte del dictador, para analizarlos, comprenderlos, entenderlos y realmente pues curarlos de alguna manera. Yo diría que esta caja de los truenos de alguna manera es algún tipo de botiquín que hay que, dentro de ese botiquín hay herramientas para curar las heridas, que a veces hay que echar un agua oxigenada que escuece mucho, o hacer un torniquete o lo que quiera que sea para que esas heridas sanen. Y yo creo que ese es el trabajo que está haciendo la memoria histórica, y la memoria histórica democrática, tan perseguida por unos cuantos, denostada, pero tan ansiada por otros muchos, sobre todo por las víctimas del franquismo, y por otro sector realmente no les parece suficiente. Entonces estamos ahí en ese debate. Ese debate él lo plantea en el libro, en distintos diálogos de los personajes. Ya vaya por delante, he dicho que es una novela feminista porque las protagonistas son 5 mujeres. Toma ya. También hay hombres, que no se me asusten del público masculino, también hay hombres, por supuesto, pero hay 2 jóvenes y 3 mujeres ya de edad. Y bueno, lo que parece que va a ser el hilo conductor es que una de estas jóvenes, Zoe, está escribiendo un guión sobre las carreras de la poli, nosotros habríamos dicho de los grises, en la universidad. Entonces, bueno, pues a raíz de ese guión se abre la caja de Pandora. Y entonces en esa caja de Pandora pues tenemos, la verdad es que se tratan temas diversos, importantísimos, de esos años del franquismo, ¿no? De los últimos años del franquismo y el primer posfranquismo, podríamos decir, después del 75, que bueno, fue los últimos asesinatos y ejecuciones de Franco, ¿no? Pues como el de Heinz Schiff, que fue asesinado a garrote vil, ese sistema medieval, ¿no? en el año 74, junto a Salvador Puig Antich. Todos los conocemos, ¿no? El anarquista, pero este preso común también, que a lo mejor nos puedes añadir algún dato más que encuentras en la novela de este hecho. Y bueno, pues también el atentado de la calle del Correo, como se intentó relacionar a la ETA con el PC, y por supuesto con la editora Eva Forest, con Alfonso Sastre, el dramaturgo, y con la propia abogada y luego creadora del partido feminista, Lidia Falcón. La violencia en las calles, provocada por las bandas ultras, las torturas de la policía, hemos visto alguna foto, en la DGS. A mí me gusta mucho cómo cuando hablas de la DGS no describes ese ambiente tan sórdido, tan tremendo. O sea, describes más el paisanaje que el paisaje. Nos haces ver cómo eran las mazmorras de la Dirección General de Seguridad. Todos los que estamos aquí sabemos que está en la Puerta del Sol, que se está intentando por parte del Gobierno Central que sea declarado lugar de memoria histórica,
bueno, que está viendo las típicas dificultades, ¿no? Y bueno, pues nos haces ver el ambiente, la crudeza, lo sórdido de todas estas mazmorras a través de las víctimas y también a través de sus verdugos. A mí me parece maravilloso ese esfuerzo. La mirada política y social, nos hablas de corrupción, de desempleados, de los niños robados, que es algo tan importante en la historia de España y que se ha visto antes de ayer. También del patronato para la protección, entre comillas, la protección de la mujer, que sabemos todos que superó 10 años al franquismo, el gen rojo, o sea, que es que realmente nos ayuda a entender la historia de España más reciente, pues a través de distintos personajes, ¿no? Personajes que evolucionan, que interactúan entre ellos a lo largo del libro. Bueno, pues tenemos oportunidad de conocer a que fue el primer presidente del gobierno después de la muerte de Franco, que era el carnicerito de Málaga, el carnicero de Málaga, Arias Navarro, y luego como esto hila con el primer presidente del gobierno democrático, que era el falangista Suárez. Bueno, tenemos personajes como Vini el Niño, o sea, que realmente nos habla de Montejurra, o sea, que realmente nos haces un repaso de la historia y de que estos personajes tienen algún grado de protagonismo, y sobre todo a través de mujeres. Y cómo ese pasado que empieza en los años 70, antes incluso del 75, pues llega al 2020, que es cuando empieza la novela, en plena pandemia, en el clínico, y bueno, pues cómo ese pasado franquista de España se proyecta al siglo XXI, ¿no? Habían iniciado el siglo XXI, ¿no? También mencionas mucho, a mí esto me ha encantado, el del Festival de los Pueblos Ibéricos en el año 76 en la Universidad Autónoma, ¿no? Ese festival de música que congregó a 150.000 personas, una cosa impresionante. Y bueno, hablas, fíjate, en lugar de centrarte simplemente en los cantautores, nos hablas también de las cantautoras, nos mencionas a Elisa Serna, bueno, a La Bordeta, que le hemos oído, ¿no? A Luis Pastor, a Raymond, pero también a Julia León, ¿no? Que allí estrenó su romance Margarita no seas puta y vuelve a casa, papá te perdonará. O sea que papá te perdona, romance. O sea que está en internet, lo podéis ver, este romance, y me parece que este romance es muy importante porque realmente la persecución que tú denuncias, la persecución que se hace a la mujer es por delitos específicos de género, ¿no? Y cómo a la progresía, a los partidos progresistas les costó también luchar por defender esos derechos específicos de las mujeres, como es por ejemplo el adulterio, ¿no? El adulterio es una falta en caso del hombre y es un delito gravísimo, incluso que le otorgaba el derecho de asesinar a una mujer si la pillaba en flagrante con el amante. En cambio, si era viceversa, pues era un delito pasivo, no, el querer matar a su santa, como se decía antiguamente. De manera que bueno, yo pongo aquí todo esto encima de la mesa y bueno, quería pues que nos hablaras pues qué es lo que te impulsó a ti a escribir esta Caja de los Tronos. Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar aquí para charlar un rato. Muchas gracias a Pilar, al Centro Asturiano, a su presidente, que inmediatamente cuando os propuse presentarlo, pues fueron todo puertas abiertas, muchas gracias. Y a Eulalia, que como bueno, ya teníamos la buena experiencia y sensación del anterior, pues aquí estamos repitiendo, o sea, muchas gracias. Somos reincidentes. Somos reincidentes. Pues me impulsó, contestando a la pregunta de Eulalia, a escribir esto,
pues que me parecía que más que hacer una narrativa de los hitos, que están libros de ensayo, no con la suficiente importancia, pero sí que los hitos fundamentales que ha comentado Eulalia y que están en el libro, están en otros sitios. Más que lo que pasó es lo que nos pasó a una generación que entramos en la juventud en aquel momento, en la universidad en los años 72, 73, con una serie de acontecimientos previos y lo que después sucedió. Y sí que creía que había que contar qué es lo que, cómo lo vivimos, qué es lo que impulsaba a tantísima gente a incorporarse a aquello, ¿no? Yo recuerdo que el Gran Wyoming decía que era más difícil no estar que estar en la movida, porque es que parece que la vida te empujaba a eso, ¿no? También, en parte, pues hasta algún libro que he leído que me parecía que estaba escrito con mucha seriedad y muy buenas intenciones, creo que se llamaba, es el de Lola González, que habla sobre la muerte de Enrique Ruano y luego de su marido, el entrevistador, el escritor, una persona joven, mucho más joven, muy riguroso porque interpela a mucha gente, pero hay un momento en que le pregunta a Lola González, una de las de Atocha, ¿te compensó? Y claro, yo decía, esta pregunta solo lo puede hacer alguien de otra generación, porque ¿cómo le va a compensar a alguien, es decir, cualquiera que en la perspectiva histórica le hubieran pasado lo que le pasó a Lola, que fue todo? O sea, le matan al primer novio, le matan al marido, la hieren gravísimamente a ella, la destrozan, ven a sus compañeros y amigos en Atocha allí, nadie le puede compensar. Lo que pasa es que la vida te llevaba a aquello porque esa generación estaba imbuida de todo lo que estaba pasando y lo que estábamos viendo, ¿no? Y yo creo que de alguna forma, más que una crónica de la transición, es una crónica sentimental de la transición, por lo menos así lo veo yo, ¿no? Porque es cómo nos acercamos a aquello, que unos estaban en el PC, otros estábamos en lo que llamaban los partidos maoístas o en la Liga o no sé qué, y yo creo que es que eran circunstancias muchas veces llevadas por el propio azar, el que estuvieras en un sitio o en otro. Si realmente era hasta dificilísimo adquirir un libro, oías no sé qué, o te pasaban el Pekín Informa o el Mundo Obrero y la gente se ascribía a un partido o a otro porque conocía más a no sé quién o le había caído más mejor no sé qué. Y luego sí, ya se pueden, no voy a simplificar esto porque es verdad que había distintas posiciones posteriormente y que unos se acercaron más a la transición de evolución y otros pedíamos la ruptura, ¿no? Pero muchas veces, que se dice la extrema izquierda, la extrema izquierda, a mí nunca me ha gustado la definición, porque quiero recordar que la práctica totalidad de esa extrema izquierda, el PT, la ODRT, cuando llegó el momento de votar la Constitución, se votó a favor, cosa que, por ejemplo, Alianza Popular no. Es decir, según eso, hay una radicalidad mayor, no de extrema, pero radicalidad de otra extrema en los que no, los que dijeron no a la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que había que contar lo que nos pasó, porque no solo políticamente, la militancia, que sí, que también hay que contar cómo chavales con 19 o 20 años montaban un aparato clandestino con una multicopista, que cómo lo habían adquirido, si estaba prohibido comprar una multicopista, que el primer panfleto que hubiera se identificaba, no se podía comprar, había que buscarse la vida para adquirir una multicopista y generar todo un aparato de propaganda para que, ¿cómo hacían eso? Que también tiene una parte sentimental, ¿no? Que los chavales fuéramos capaces de montar una historia de esa, pero también la música o la poesía, porque muchos empezamos, casi todos, pues en casa de un amigo que traía unos discos
de Francia, y entonces los ponía y empezábamos a oír a los poetas españoles diciendo y nos llevó a lo que nos llevó, que es a la militancia, y a lo que Lola no podía contestar, pues a implicarse, y las derivadas de unos tuvieron más suerte, o tuvimos más suerte que las derivadas de otros que tuvieron peor suerte, ¿no? Pero sí que me parecía que había que contar, pues porque al final la gente, la fuerza de la juventud te lleva a implicarte, pero también éramos jóvenes, te llevan a las amistades, te llevan a la camaradería, te llevan al amor. ¿Cómo se vivía el amor en esa época? El amor no siempre se vive igual. Pues bueno, creo que también había que contarlo, ¿no? Incluso las distintas posturas de ver el amor, que también era cierto, no todo el mundo lo vio, digo, antes de lo que es la eclosión de la posterior transición, ¿no? En muchos partidos la pareja, fidelidad absoluta, porque había que demostrar a la sociedad la seriedad, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que había que contrarrestar un poco la transición de Walt Disney, contar también cómo fueron las cosas. Muchas veces, bueno, esto ya fueron los últimos años del franquismo, ya parece que hay mucha gente, no digo de muchos de los que estamos aquí, no es esa, pero sería más suave. Y voy a dar muy poquitas cifras porque no tienen mayor trascendencia, pero sí son ilustrativas. Por ejemplo, en 1973, según el informe de la Fiscalía, hubo 2.065 procesos. En el 74, 2.382. En el 76, 4.795. Es decir, fue a más. Por supuesto, yo creo que ya son cifras que se van conociendo, pero también hay que recordar que, por ejemplo, tras el 20N, la muerte de Franco, y hasta el 30 del 12 del 83, es decir, antes del GAL, hay 2.663 víctimas entre muertos y heridos y 591 muertos, según la transición sangrienta y otros muchos documentos que hay, pero bastante versado, por supuesto, Vitoria, Pamplona, Atocha, etc. Bueno, yo creo que había que contar esto. Y otra cosa que siempre me ha preocupado es, precisamente por eso arranca la novela en el 2020, es que, lo comentábamos antes por ahí, ¿no? El tema de la memoria, que todavía se discute, ¿no? Y yo creo que es bueno que cómo afecta lo que pasó en la actualidad. Yo creo que es bueno que se vea en la práctica y en la realidad, aunque sea una novela, pero son hechos reales, digo, esos otros parecidos, el cómo aquello sigue condicionando la vida de personas hoy. Y esto es un poco la ligazón, digamos, el nudo, la trama, el enlace de la novela, que no vamos a revelar, pero que sí que es importante saber cómo hay alguien que se encuentra con una vida que de pronto es distinta a la que creía y que tiene que abrir la caja de los truenos para ver qué es lo que pasó, qué es lo que pasó en su familia y en otras familias, ¿no? Y bueno, yo no me quiero tampoco enrollar más. Tú hablas de estos casos de personas que no son quienes se creían que tienen una identidad, han vivido una identidad falsa, ¿no? Hemos hablado de los niños robados, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas antes han tenido que investigar para intentar encontrar a sus padres biológicos? Porque han vivido con unos padres que no eran los suyos. Eso, no sé, hay que ponerse en la piel de esa persona, en la cabeza, en el corazón, de esas personas, ¿no?, que descubren que has llamado padre o madre a unas personas que son ajenas completamente a ti. Entonces, realmente eso tiene un coste de todo tipo, es decir, emocional, es decir, intelectual, físico, ¿no?, si quieres, ¿no? Bueno, yo no soy quien soy, quien creía que era, ¿no? Entonces, realmente ese tema lo tratas tú y está muy bien llevado,
y me parece que es un tema muy importante, porque eso viene, en muchos casos viene, es que se han estado robando niños hasta antes de ayer. O sea, es que, no sé, yo el primer hijo que tuve, lo tuve en Santa Cristina. O sea que dices, bueno, vamos a ver. Pues realmente es que es crudísimo, ¿no? Y como ese tema pues se ha descubierto hasta hace bien poco, bueno, el patronato para la protección de la mujer igual, ¿no? Como las mujeres, yo siempre, para mí uno de los iconos de la memoria histórica y de la memoria de España del siglo XX es Tomasa Cuevas. Hay un documental en el que aparece ella, que es sobre la represión de las mujeres, ¿no? Y ella es en los primeros minutos, ¿no? O sea, ella es una mujer mayor, anciana, estuvo en Ventas y en otras cárceles. No le haré yo mucho de cárceles porque está aquí Mirta y me va a corregir, Mirta Núñez de Alvalar, una gran historiadora. Entonces no hablaré mucho, no daré muchos datos para no pillarme los dedos. Pero sí es verdad, ¿no? Tomasa Cuevas, para mí, tengo grabado en el cerebro y en el corazón ese testimonio que dice ella. ¿Y nosotras qué? ¿Es que las mujeres no hemos sufrido también la represión franquista? Pues yo voy a estudiarlas a las mujeres y les voy a contar. Una señora, en tono absolutamente coloquial, una señora mayor, ¿no? Ya en los años 80, y sin la ayuda de nadie. Ella pertenecía al Partido Comunista, entonces en pleno reinado de Perico González, con perdón del príncipe de Asturias que está aquí, que ya es el de mérito, pero bueno, no es el mérito, y bueno, pues el caso es que esta mujer, sin medios, una mujer obrera, ya con muchos años, se cogió un radiocassette y se recorrió, descubrió dónde estaban sus antiguas compañeras de cárcel y grabó sus testimonios. Eso ahora mismo, esa es la base documental, fuentes primarias, la base documental de uno de las bases documentales más importantes para la investigación de las cárceles de mujeres. Fijaos. Entonces, realmente, pues es como la transición, la primera democracia, la sociedad que tiene esos sesgos tan patriarcales, ¿no? Digo tiene, presente, pues siempre se olvida un poco de las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de las primeras manifestaciones después de la muerte del dictador, no se habla apenas de que a los 20 días de morir Franco, a los 20 días, con el cuerpo caliente, así podríamos decir, hubo el primer congreso sobre la liberación de la mujer en Madrid. Clandestino, los días 6, 7 y 8 de diciembre del 75, en un colegio de monjas, donde asistieron 500 mujeres, pero en plan clandestino, que nadie sabía dónde iba, entonces se quedaban con uno que le llevaba a este sitio y este le llevaba a otro sitio hasta que acababa en el barrio de la Concepción, en el convento de las monjas franciscanas. O sea, que realmente es un tema del que se investiga poco. En cambio, la persecución de los hombres se ha investigado más, está mucho más argumentada y se ha escrito mucho más, ¿no? Entonces, realmente, por eso me gusta tanto que hayas elegido como vehículo, como portavoces de esa historia a estas 5 mujeres, ¿no? A estas 5 mujeres, 2 son jóvenes, muy jóvenes, pero como este pretexto, ¿no?, de escribir un guión les hace, ya también por algún lazo familiar, les hace relacionarse con estas mujeres que vivieron en sus carnes, podemos decir directamente en sus carnes,
la transición, esos últimos años del franquismo, esa Dirección General de Seguridad. Entonces, a mí me parece que es un punto de vista muy importante que aporta, que arroja mucha luz sobre la otra mitad del género humano, que siempre estamos más en la penumbra, ¿no? Por eso me parece tan importante. Sí, pero fíjate, lo dejaba un poco precisamente para el final, porque no es que, a ver, ¿cómo pongo yo aquí a las mujeres? No, es que surge de otra manera, que es mucho más natural, que es contando la realidad de lo que pasó. Digo que salió la escritura, o sea, hubo un momento que yo sabía lo que quería contar, pero no veía cómo, porque cuando has vivido algo muy directamente, pues yo no quería estar en el libro, vamos. Entonces, otra cosa es que anécdotas o cosas que han pasado a los amigos y tal, pues estén en el libro, por descontado. Pero me costó un poco situarme, y el encontrar el hilo fue a través de esas mujeres, ¿no? De esos personajes de mujeres, pero de una forma bastante natural, en la medida en que, bueno, es que en la universidad, en el movimiento universitario, en el movimiento juvenil, es que las mujeres estaban al mismo nivel que los hombres. Yo aquí cuento, yo estaba en partido de trabajo, y ahí, eran las juventudes, la secretaria general era Pinar López Gay, que yo creo que fue la primera mujer secretaria de una organización, y había, pues estaba la secretaria internacional Lourdes y un montón de gente, y el derecho, pues había un montón. Entonces, es que es un proceso natural, y luego, porque es verdad, y yo creo que ya entonces éramos conscientes, el asunto de que había que añadir a la represión, ya de por sí agobiante, de si te detenían o tal, pues lo que te iba a caer, o lo que iba a pasar en la Dirección General, casi lo de menos era lo que venía después en la cárcel, porque por lo peor era pasar por la Dirección General de Seguridad. Claro, había que añadir la faceta del abuso, de la represión sexual, de las amenazas sexuales, o de las realidades de lo que era heredado de la época de la guerra. No se nos olvide que todavía en el 72 no están jubilados muchos de los de la posguerra, entonces se heredan las costumbres y los usos en muchos casos, ¿no? Y yo creo que también había que decirlo, porque fue una realidad, ¿no? Bueno, es que hasta el año 95 no tiene lugar el primer Congreso Internacional sobre las víctimas de las guerras en general, las víctimas de guerra, ¿no? Y hay un Congreso Internacional, y es en ese Congreso donde se habla por primera vez, Catherine Eugeni, es la primera vez que pone sobre la mesa que la violación es un delito de guerra y que se produce sistemáticamente en zonas de conflicto. Y de eso, decidme qué libro de historia tienes recogido que después de que se conquistara no sé qué, no sé cuántos, ¿no?, que se violaba sistemáticamente a todas las mujeres y se las llevaban como esclavas sexuales, por ejemplo. Eso se ha producido a lo largo de la historia. Ahora sí se habla, y no todo lo que se debería hablar, pero hasta el año 1995 han pasado muchos siglos de historia. Bueno, es que, perdona, en la foto esa que veíamos del padre Gamboa, más, en esa época no existía más que o delito o falta. Es decir, en el caso de que se hubiera condenado, que no se condenaba por cosas de estas, hubiera sido por un delito de falta, es decir, de nada. Con lo cual, ¿quién iba a denunciar? O sea, enfrentarse a todos los poderes es a denunciar, ¿no? Y ponerse delante de una cámara para que te sacaran, pues ya había que ser muy echada para adelante, ¿no? Porque por mucho que prosperara, hubiera sido un delito de falta, nada más. Claro. Bueno, también mencionas esos sistemas de control social más o menos amables como el Sereno, ¿no? Que lo hemos tenido también, todos los que estamos aquí hemos conocido al Sereno.
toros, ¿no? Entonces, como el sereno pues va mucho más allá de abrir las puertas del portal, era un control social y político absoluto, ¿no? Y luego pues también lo que hemos vivido todos y hemos visto más o menos temporadas de esa famosa serie Cuéntame. A mí me ha parecido un trabajo, Cuéntame, un trabajo de ingeniería social, de propaganda para bendecir, ¿no?, cómo se estaba produciendo la transición y lo felices que éramos todos, cómo la España ya teníamos de todo, eran las familias felices, que bueno, la abuela vivía tan ricamente allí y tal. Yo la verdad es que he visto unos pocos, luego me pareció demasiado estomagante y dije de verla, pero ha estado años y años y años, ¿no? El famoso programa de Elena Francis, que ha estado también hasta los años 80 y que además es que ni siquiera Elena Francis existía, era, como sabemos todos, eran curas que les escribían el guión, o sea, que eran sermones específicos para las mujeres radiados a diario. Y dices, pero bueno, ¿esto qué es, no? Entonces ha habido un trabajo de ingeniería social, ¿no?, de adoctrinamiento de la sociedad por parte de los poderes fácticos tremendo, ¿no?, hasta lo que hemos llegado, ¿no?, aquí. Y por eso yo veo también todas estas cosas que han sido un trabajo de adoctrinamiento más o menos amable, pues el programa de Elena Francis a lo mejor era más cercano, porque iba a las amas de casa, no hacía falta ir a las universidades ni a los sindicatos, sino es que se metía en tu casa todas las tardes, ¿no? Y ese discurso de sometimiento, de obediencia al marido, etc. Entonces era prolongar el modelo del franquismo, que quería para la mujer, el ángel del hogar. O sea, que era una prolongación de la educación franquista. Y hemos tenido profesoras de la sección femenina en los centros de enseñanza también hasta antes de ayer, ¿no? De manera que bueno, todo esto pues realmente nos ha ido configurando la sociedad que más o menos tenemos. O sea, que me gusta también que nos hables también de este sistema de control social, ¿no?, como hacen de los serenos. Bueno, también nos hablas de las nuevas relaciones de pareja que ya se ha apuntado, ¿no?, como en esos años también. Sí, bueno, comentaba un poco eso. Luego yo creo que hubo una eclosión social, ¿no?, llegado un momento, sobre el 78, bueno, distintos momentos, pero en esa época yo creo que hay un cambio de comportamientos sociales clarísimo. En el vídeo se ve en la plaza del 2 de mayo, incluso las fiestas, aquella foto que yo creo que representa también la eclosión, ¿no?, la eclosión de esa pareja. Por cierto, ella se cayó y se rompió un brazo, acabó en el hospital, la pobre. Y el Festival de los Pueblos Ibéricos. Yo creo que efectivamente hay un momento, después del 78, primeras elecciones, en los que la izquierda, pues el PC ni de lejos llega a lo que había aportado a la lucha antifranquista, y no digamos la izquierda del PC, que parece, si la transición ya nos la esconden, la aportación de lo que está, eso ya ni existe, ¿no? Y sin embargo, fíjate, en las primeras elecciones municipales, creo que lo tengo por aquí, el PT y la ORT, que se presentan juntos, todavía no se habían unificado, pero se presentan juntos, sacan 37 alcaldías, entre ellas, por ejemplo, Morón, Puerto Real, Lebrija, Paterna, Bornos, Aranjuez, y 500 concejales, ¿no? Es decir, ahí también hubo un sector olvidado, porque no puede ser reivindicado, porque ahí estaba, ¿no? Y de alguna manera, claro, eso, no hay representación parlamentaria, por lo cual ahí lo que se produce pues es un desánimo, ¿no?, que se ha llamado de muchas maneras, pero hay un desánimo en el que
un sector de gente que se había, sobre todo en los barrios, no en la universidad, a lo mejor gente que provenía de la marginalidad y que se incorporó al movimiento juvenil, en muchos casos volvió a la marginalidad, que fue la época del caballo, de la heroína, que dejó a mucha gente en el camino, ¿no? Muchos incluso que se habían incorporado a esa militancia, otros que tuvieran el apoyo de la familia o una formación mayor, profesional, no necesariamente universitaria, pues no. Y de ahí surge, de esa parte, surgen los nuevos movimientos, que no es que no existieran antes, pero ese congreso al que tú aludías de la mujer, los primeros que se llamaban no LGTBI, eso fue mucho después, los primeros movimientos de reivindicación de la homosexualidad, por supuesto de la ecología, nucleares, el pacifismo, surge de esa eclosión que se produce de un sector de la izquierda desilusionado con lo que había pasado, pero que a la vez regenera y aporta pues unos nuevos movimientos que siguen siendo hoy, que existen hoy. La primera fiesta de la bicicleta se monta desde la Asociación Democrática de la Juventud, que se sigue haciendo. Las primeras carreras, aparte de la de Vallecas, de la San Silvestre, no había, salen de la Asociación Democrática de la Juventud, o ya derivan en un aspecto mucho más comercial con los años, más goma, etcétera, etcétera. Pero todo eso son nuevos movimientos que surgen de ahí, y por supuesto las relaciones de pareja, cómo se rompe los tabús anteriores, ¿no? De alguna forma saltando por encima de lo que fue la cutrez del destape, ¿no? que sale ahí también, que hubo un momento, yo creo que pensaron, bueno, a esto les damos carnaza y que se alimenten, ¿no? Y sin embargo yo creo que se saltó por encima de eso y bueno, pues se superó, ¿no? esa situación. Visto por una mujer, el destape tiene un hilo conductor con el famoso mayo del 68, los hippies y tal, y bueno, una de las líneas de actuación de estos movimientos es que se desnuden las mujeres y amor libre. O sea, me parece patriarcal, me parece machista, porque las mujeres en general no buscamos ese tipo de relación de la misma manera que los hombres. Entonces, si no te acostabas con varios tíos, es que eres una estrecha, ¿no? Entonces yo creo que era como una imposición de la libertad sexual que le interesaba a ellos. No sé si me explico. O sea, que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo y su sexualidad, pero me parece que tiene bastante de patriarcal ese amor libre visto por una mujer, ¿no? Y bueno, por cambiar un poco de tercio, también mencionas Montejurra, ¿no? Sí, bueno, es que Montejurra, mira, Rafa estaba en Montejurra. Sí, pues ahora nos cuentas, Rafa. En el libro cuento lo que cuenta Rafa de Montejurra, pero ahora luego nos lo comentas. Yo iba a comentar, más que de Montejurra, que no estaba, porque yo estaba en el Festival de los Juegos Ibéricos, claro, ese mismo día. Y acabó el mismo día que el Montejurra, ¿no? Sí. En el 76, sí. Pues mayo del 76. Iba a contar el tipo ese que sale de la gorra con la gabardina. El capítulo se llama Gabardinas de Sangre. Me parece un título. Bueno, los títulos de tu capítulo son fantásticos. Gallo rojo, gallo negro, o sea, me parece unos títulos con mucho contenido, mucha emoción y muy evocadores de muchas cosas. Entonces, bueno, sigue con las gabardinas de sangre. Sí. Pues unos días antes, quizá 4 días antes, una cosa así, en la facultad, lo que eran los carlistas progresistas, una cosa rara, pero que existía, estaba en la Junta Democrática además, habían puesto carteles convocando a Montejurra, que era su Montejurra de siempre. Y aparecieron, se sabía que iban a aparecer pues, los carlistas tradicionalistas, y aparece un tipo, que es ese mismo, con la misma gabardina, con la misma boina, y
y con un peso en el bolsillo de la gabardina, ¿no? Entonces empezaron a arrancar carteles y uno de los otros carlistas, los que habían puesto los carteles, que estaba escayolado y con una muleta, levantó la muleta, le arreó en la frente y empezó a sangrar. También estaba Esteban allí, creo que lo vio. Sí. Dudó si tirar de pistola o no, no tiró de pistola y se fue. Y yo siempre he pensado que lo de Montejurra, que fue el mismo, fue la pistola que no sacó 4 días antes, tiró de pistola sin pensarlo 4 días después. Se había arrepentido y tiró de pistola 4 días después. Pero bueno, el que estaba era Rafa. Esteban, cuéntanos. No, Esteban estaba, decía que Esteban estaba en la facultad viendo eso. Rafa es el que estaba, si te apetece. Cuéntanos. Bueno, los dos nos podéis contar, porque tan interesante es el carlismo de la facultad, como el carlismo democrático de la facultad, como el carlismo puro bueno, que estaba en la AAA por ahí metida, ¿no? O sea, que realmente no eran cualquiera, por ahí, no eran elementos sueltos, ¿no? Cuéntanos. Sí. Bueno, en aquella época había 2 sectores dentro del carlismo, ¿no? El sector de Carlos Hugo, que era el que se unió a la Junta Democrática, y el sector de Sisto Enrique, que era su hermano, ¿no? Entonces Sisto Enrique estaba conectado con lo que se llamó un tiempo la Internacional Negra, ¿no? Que era en el sector fascista, ¿no? Y en Montejurra, yo estaba entonces en la Facultad de Periodismo, y el representante del Partido Carlista nos invitó a representantes de otros partidos políticos que estábamos en la Junta de Facultad. Yo estaba en Juventudes Socialistas, nos invitaron a que fuéramos a Montejurra, ¿no? Y yo nunca fui carlista, ¿no? Mi abuelo lo había sido, ¿no? Pero vamos, ¿no? Y nos invitaron el primer día a dormir en la iglesia. Bueno, el cura, que era carlista, nos invitó en un sitio muy curioso que era cerca del río Ebro, bueno. Y era un sitio que tenía una iglesia, en Viana se llama el pueblo, ¿no? Y allí hubo una reunión de un grupito de carlistas, nosotros estuvimos con ellos, nos invitaron a cenar, muy amables, ¿no? Y era un sitio donde tú te asomabas a la ventana y veías a Zumalacárregui montado a caballo paseándote por abajo, ¿no? Porque ese era el ambiente, ¿no? Y luego ya... Yo me he metido la boina, por supuesto. Sí, está muy bien, además sí, bueno, la tuya es un poco granate, ¿no? Sí, la tuya es demasiado. Sí. Y nada, luego los incidentes delante de Montejurra, delante del monasterio de Irache, vinieron un grupo de los sistinos para atacar a los carlistas sector progresista, ¿no? Y venían a paso de carga con tambores y todo eso, ¿no? O sea, la escena era un poco casi ridícula de no haber sido trágica, ¿no? Porque cuando llegaron al momento del enfrentamiento, fue donde salió el hombre de la gabardina y disparó a Aniano Jiménez, que era... Yo había estado hablando con él un rato antes, ¿no? Porque vi que tenía un equipamiento de ropa de montaña, ¿no? Y yo dije, pues mira, yo soy montañero también, ¿dónde has estado? Y tal, estuve hablando un rato con él, ¿no? Y ese fue el primero que hirieron abajo, ¿no? Y luego cuando subimos hacia la cumbre de Montejurra, hubo un momento muy curioso porque yo subí hablando con un antiguo legionario carlista, ¿no? Y él decía, Franco nos ha traicionado porque resulta que todo lo que prometió Falange es todo mentira, porque prometieron nacionalización de la banca, prometieron la reforma agraria, este es un traidor y tal. Y cuando estábamos cerca de la cumbre, estuvimos hablando de algunas cosas bélicas, ¿no? Yo había estado en la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería Marina, ¿no? Y cuando empezaron los tiros, este hombre tuvo la típica actuación de un veterano guerrero, ¿no? Que fue tirarse al suelo, cuerpo a tierra, detrás de una roca, y en lugar de decir la reacción humana normal, de decir, cabrones, nos quieren matar, y tal, pues claro que nos quieren matar, para eso han venido, ¿no? Entonces, lo único que hizo fue me miró y dijo, niño, tiran con naranjero. El naranjero es su fusil Z-45, que era el que se utilizaba entonces, ¿no? Y que a los carlistas se los había dado el general Campano, que era el capitán general de Valladolid, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuvimos detrás de la roca y bajaron al segundo herido, Ricardo García Pellejero, recuerdo,
era un chaval jovencito, muy guapo, lo bajaban en la camilla y cuando paró la camilla a nuestra altura, yo estaba con el de la televisión holandesa, ¿no? Y recuerdo que el médico que le vio dijo: tiene herida de bala, parte izquierda del pecho, a la altura del corazón, pronóstico muy grave, ¿no? Y yo se lo traduje al holandés, porque el holandés hablaba muy poquito español, ¿no? Y bueno, eso fue el incidente. Luego ya toda la historia posterior ya es conocida. Pero vamos, si luego queréis que hablemos más de esto, hablamos, porque os puedo contar algo más, ¿no? Bueno, yo creo que la anécdota es tan potente que me parecía que había que recogerla en el libro. Rafa siempre que lo ha contado, vamos a ponerlo. Claro, sí, porque además es que fue, bueno, últimamente se ha descubierto que aparece esa persecución tan fuerte, ese enfrentamiento entre los dos carlismos, un poco provocado por Arias Navarro, ¿no? Por sí, claro. Para que todo el mundo se llevara la imagen de que todos los carlistas son unos exaltados ultra derechistas, y que mejor quitarlos del medio. De hecho, se les quitó del medio. Claro. O sea, que realmente fue también una maniobra política de Arias Navarro, era muy inteligente, pero también la inteligencia no muy democráticamente utilizada. ¿Y tú aquí cómo lo viviste en lo de la facultad? Bueno, yo he vivido intensamente muchas de las cosas que cuenta Pablo en el libro junto a él, precisamente, muy intensamente en todo ese periodo, ¿no? Desde el comienzo. Efectivamente, aquel día estábamos, Pablo y yo, juntos, como normalmente estábamos juntos muchísimos días que había algún tipo de conflicto, o bueno, actividad política, asambleas, colocación de carteles en el hall de la facultad. Y aquel día, precisamente, como acaba de contar Pablo, con la colocación de carteles que había habido, aparecieron, bueno, creo que también había sectores de la extrema derecha en general, no tan solo el tema carlista. Había gente de Cristo Rey que frecuentemente nos visitaban con mucha frecuencia en la facultad, muchos días de estos y tal. ¿Estamos hablando de periodismo también o derecho? No, derecho. Sí. Y entonces, resulta que efectivamente el hombre que aparece en la foto, yo rotundamente afirmo que es el mismo, vamos, es que era él, con la gabardina abierta y apuntando. Pablo y yo estuvimos literalmente enfrente de la pistola, es verdad, realmente, y vimos cómo el hombre que delanta a Pablo, que era otro carlista del sector progresista y tal, le atizó con una garrota de madera que llevaba como, él va a llevar muleta, con la piel que yo la llevaba, bueno, una garrota de madera de abuelo Cebolleta, de ese tipo, ¿no? Y con esa le atizó en la cabeza y le abrió la frente y tal, sangrando, y se fue, y se rechazó el asalto de la extrema derecha de la facultad, así ese día, sí. Así, bueno, era como lo viví yo ese día de la facultad, efectivamente. Bueno, si alguno quiere, yo creo que ya si os veis una idea bastante general de la novela, que sepáis que es una novela de intriga, porque yo pensaba que iba a acabar de manera. Entonces, pero bueno, no voy a decir si acaba bien o mal, pero sí es verdad que das pistas falsas. O sea, siendo fiel a la historia con H mayúscula, resulta que das pistas falsas. Entonces, eres un artista. Eres un artista, sí. Bueno, si alguien quiere, bueno, aunque aquí hemos hablado sobre todo del movimiento universitario y tal, sí es verdad que tú también comentas algo del movimiento obrero, ese obrero de Almería que está haciendo una pintada pan, y trabajo, y no acabó la pintada. Un guardia civil le pegó un tiro, o sea que realmente pues también se habla del movimiento obrero, que también fue muy potente, lógicamente, no solamente el universitario, ¿no? Pero sí es verdad que yo he vivido también estos años en la universidad. Éramos vecinos, yo era la vecina de frente, de filosofía. Entonces, realmente pues, se vivía ese ambiente tensísimo con los de Cristo Rey paseándose. También había mucha gabardina por ahí, y
y alguna vez entró el caballo, la policía a caballo, y te abrían el aula y te despejan el aula. Y la policía, o sea, que realmente apenas había clases porque estábamos todo el día corriendo de los grises, y a veces acabas en la azotea de no sé qué facultad porque claro, tenías miedo que te pegaran. Bueno, es que una cosa es que esto gira en torno de la universidad y de los jóvenes, pero es verdad, por supuesto, el movimiento obrero, que no vamos a decir de movimiento obrero, viene muchísimo antes y por supuesto, pero también es verdad que había una simbiosis, porque una cantidad importante de la gente que se incorporaba a la militancia en la universidad, después los partidos los enviaban a las fábricas, a los barrios, etcétera, etcétera. Mucha gente, no algo excepcional, mucha gente. Yo me acuerdo, vamos, perfectamente también, que yo creo que era, no sé si se había muerto Franco unos días antes o unos días después, que fue el primer acto que fue de comisiones obreras como tal a la universidad, a la Facultad de Derecho, además, y vamos, me acuerdo perfectamente que fue Macario, de comisiones obreras, fue Blanca Manglano, en la estándar, y bueno, preparamos ahí un acto, el aula magna no se cabía. Acto que acabó con un roseo de la Aurora en otra visita que nos hicieron también, de las que te decías, ¿no? Sí. Es decir, que había una simbiosis de todos esos movimientos, por contar. De hecho, por ejemplo, el que tú decías que no era estudiante en este caso, que era Javier Verdejo, que hay una poesía de Alberti que dedica a Javier Verdejo. Esto fue un caso patético. Por cierto, el día 8 de abril próximo, es el 50 aniversario, y en Granada, aunque él estudiaba en Granada, aunque era de Almería, hay un acto que se quiere hacer relevante allí en homenaje a Javier Verdejo. Es un caso bastante dramático, no solo porque muriera, sino porque el padre había sido, creo que, presidente de la Diputación, y se negó a hacer cualquier tipo de demanda, por siempre jamás. O sea, la familia no reivindicó nada, no quiso que se apagara todo, no se apagó, pero fue un caso muy notorio, ¿no? Como que Arturo Ruiz aquí. Sí, bueno, es que realmente la policía amenazaba a los padres, ¿no? de las víctimas, decía, bueno, como el caso de Enrique Lugano. En el caso de Enrique Lugano, cuidado que tienes una hija. Sí. O sea, que realmente, a ver qué vas a denunciar, que tienes una hija. Sin más, o sea, que realmente era difícil, ¿no? Denunciar y plantarle cara. No he dicho al principio una cosa, porque yo insisto en mi feminismo, que tienes de todos, tiene una fuente documental y unas referencias al final muy importantes, o sea, que quiera ampliar cosas de la novela puede seguir leyendo, y de los 32 artículos y 55 libros que has utilizado, 30 son mujeres. No es normal en una bibliografía ese porcentaje de nombres femeninos en una investigación. Porque yo al principio no lo sabía contar. Yo es que llevo las gafas feministas. O sea, estas son gafas feministas. O sea, que no voy con las lentes violeta. Bueno, ultravioleta, para que no se vean. Y entonces voy pillando feminismo o machismo, que es uno más. A mí lo que sí me ha sorprendido favorablemente en el proceso de investigación es que me he encontrado con una cantidad de tesis, tesinas y artículos de personas jóvenes, mujeres y hombres, impresionante, actuales. Y bueno, muchas veces decimos, bueno, evidentemente, quienes estamos por las generaciones y tal, igual, yo también pienso, bueno, que estas generaciones lo tienen más difícil, ¿no? Para venir a este tipo de actos y tal. Pero, sin embargo, el proceso de investigación es un tema que es notorio, Es notorio que la gente joven se ha interesado por la memoria, en definitiva. Pues es la vanguardia del futuro. Pues que
con ese, si no tenéis ninguna pregunta, con esa... Ah, sí, Mirta. Sí, yo te quería comentar cuando tú hablabas de la mujer, ¿no? Y del cambio en las relaciones, que indudablemente esto empezó en la República. Y en la República ya aparece en la prensa que hay otro tipo de relaciones y que el otro bando, vamos a decir, el otro sector de la sociedad, claro, la solía denostar, no solo, más que denostar, injuriar, vinculándola a lo primero que se vincula a una mujer, sí, ¿no? A la prostitución. No es que son prostitutas. Y en la República, bueno, de hecho hace poco que trabajé sobre el tema, le decían al compañero, dice, Paco, si es que los hombres siempre han tenido libertad en el terreno sexual, dice, ¿qué va? La República lo que hace es llevar a la legalidad lo que ya en la práctica se lleva a cabo, ¿no? O sea, que le hacían un poco de codazo así, diciendo, pero si tú ya... Sí, hombre, realmente el psiquiatra de cabecera de este movimiento, bueno, del franquismo, era Vallejo Nájera, que bueno, hizo unas investigaciones, bueno, decía que las mujeres investigó a las mujeres, bueno, súper torturadas y machacadas en la cárcel de Málaga, y en base a sus investigaciones, entre comillas, pues decía, es que son unas mujeres que están como enfadadas, como si les han robado a los niños, las están matando de hambre, de frío, las están injuriando, las están violando, y encima, claro, es que las rojas son sí. Entonces es que, claro, y además tiene escrito que el gen rojo es una tara que tienen los marxistas, ¿no? Una tara mental que tienen los marxistas, pero que el gen rojo trastorna más a las mujeres. O sea, lo tiene escrito, o sea, ¿no? Sí, entonces es que como es, pero es que además, o sea, es tan poco científico que decía, bueno, hay que robarles el hijo a las rojas para que ese niño que nace con el gen rojo se cure estando con una familia católica. A ver, ¿desde cuándo un gen cambia en otro sitio, o sea, en otro ambiente? De manera que es que pero el problema no es, fíjate, que lo dijera un hablante supuestamente científico, sino que se materializó en lo que tú decías, en el patronato, es decir, en los patronatos que había, bueno, miles de mujeres a lo largo de muchos años, ¿no? Coincidimos, lo leí yo en un acto. No en el patronato, No, pero que sí que lo explicaban dos mujeres que estuvieron en el patronato, Consuelo García Cid y Paca Blanco. Sí. Era muy impresionante porque ya lo habían vivido muy de dentro y son cosas que se ve cuando alguien vive algo desde dentro, ¿no? Y a mí hubo cosas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, Consuelo provenían de cosas de dos segmentos totalmente distintos. Consuelo, de una familia absolutamente franquista, que como ella empieza a ir a manifestaciones y tal, la meten en el patronato, años. Y la otra proviene de una familia obrera, que el padre estaba en la cárcel y que también ven que empieza a rebelarse, y para que no le pase lo de la cárcel, la meten al patronato, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa en la que coinciden todas es de cientos de personas que han conocido, dicen, es que no he conocido una prostituta, cuando se supone que allí las metían por prostitutas. Dicen, es que no he conocido ninguna. Y es una cosa tremenda, ¿no? Porque dices, bueno, es que este hombre, este tipo que dice los cromosomas, bueno, pues vaya aberrante que ha hecho un libro. No, es que se hizo una institución para eso. Ese es el problema. Sí. Estaban las celadoras, existía la figura de las celadoras. Eran mujeres que iban por la calle vigilando el largo de la falda de las mujeres, o al cine, si veían que
pues una pareja se estaban dando un beso, pues la detenían a ella y la llevaban al patronato, pero es que muchas veces los padres firmaban, o sea, los padres los llamaban correccionales, ¿no? Yo he oído de pequeña a padres amenazar a sus hijas, te voy a llevar a un correccional. Simplemente pues porque quieren salir, simplemente o porque quieren estudiar, ¿no? O sea, simplemente por eso les parecía como muy sospechoso de una mujer, ¿no? De manera que bueno, lo hemos estado viviendo hasta entender. Bueno, pues no hay más preguntas, cerramos. Sí. Y pues nada, muchas gracias por venir. Y hasta, guardaros el 5 de marzo, jueves también, porque vamos a hablar de las mujeres fusiladas. ¿Vale? Va a ser un tema muy interesante. ¿Aquí también? Aquí también, a las 7 también. ¿Vale? Así que reservaros en el carnet de baile, reservaros esa tarde para las mujeres. ¿De acuerdo? Muchas gracias.